Se volvió millonario a costa de la salud de los demás. Pero mira lo que le sucedió después. La pequeña Mariana tenía tan solo 6 años y se enfrentaba a un terrible destino, ocasionado por el hombre que la engendró, quien debido a sus ganas de seguir llenándose los bolsillos con dinero, había hecho algo terrible, sin pensar que todo aquello se le devolvería algún día y de la peor manera. La inconsciencia humana puede llegar a traer graves consecuencias, por lo que los grandes funcionarios, como también las personas con gran poder económico y dueños de importantes empresas, muchas veces no piensan en el bien común. Solo les interesa llenarse los bolsillos de dinero, ya que piensan que la vida de los demás no vale nada, mientras ellos y sus familias se encuentren a salvo. Pero, ¿qué sucede si uno de estos grandes empresarios, quienes no piensan en el resto, se ve afectado por sus propias acciones? ¿Será que de esta manera aprenden la lección y empiezan a pensar en todo el mal que generan a los demás por el simple hecho de lucrar? Verás, tras el gran accidente ocurrido hace muchos años en una ciudad ubicada al norte de Ucrania, los grandes empresarios se encontraron con una gran encrucijada, pues sus producciones se vieron afectadas debido a la radiación. Los ciudadanos de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, vivieron un día muy gris, ya que tras escuchar un terrible sonido, ellos jamás pensaron que lo que vendría después sería aún peor. Muchos hombres que servían a la estación de bomberos de la ciudad se aventuraron a apagar las llamaradas que se levantaban en el lugar, siendo enviados por el Estado, al cual no le importó si los exponían a un terrible final, sacando a las personas a quienes se encontraban trabajando aquel día allí. Entre aquellos rescatistas se encontraba Sebastián, un humilde hombre quien trabajaba siempre pensando en el bienestar de su familia, el cual asistió sin dudarlo, sin imaginar que nunca más volvería a ver a su amada esposa y a su pequeña hija. Horas más tarde, el hombre había sido sacado y conducido directamente a un centro médico, y solo se le permitió hacer una llamada a su familia antes de ser aislado completamente. Aquel día, él le había dado a su esposa un gran mensaje: huyan de aquí, no hagan caso a lo que los grandes funcionarios dicen por las noticias. Ellos solo quieren contener a la población para que no entren en desesperación. Salgan del pueblo y no se queden más. Recuerden siempre que las amo y, si Dios lo permite, algún día nos reencontraremos. Sofía, la esposa de Sebastián, se vio desamparada por segunda vez en su vida, quedándose sola nuevamente con su hija, después de haber creído encontrar la felicidad con un hombre muy bueno, quien la aceptó y la amó cuando ella se encontraba en el momento más vulnerable de su vida. Sebastián y ella se habían conocido cuando tenía 5 meses de embarazo y se encontraba destrozada después de haber sido echada de casa de sus padres, quienes no aceptaron que ella quisiera criar sola a la criatura que llevaba en el vientre, después de haber tenido un amorío con un muchacho quien llegaba al pueblo una vez cada cierto tiempo. Sofía le contó a Sebastián que Eduardo, el padre de la criatura, la había rechazado por su condición humilde, debido al que dirán de la gente, sobre todo por su padre, quien le había puesto como condición que para heredar su gran fortuna debía casarse con una muchacha que tuviera el mismo estatus social que ellos
y no con una simple campesina a quien conocía de las grandes extensiones de tierra que ellos tenían para la cría de su numeroso ganado. Sofía había quedado con el corazón roto después de que Eduardo, su único amor y mejor amigo de la infancia, la dejase sola, por lo que no había tenido el valor de confesarle que se encontraba esperando un bebé. El hombre a partir de aquel momento se había marchado a la gran ciudad a estudiar ingeniería industrial para poder manejar las grandes empresas lácteas que su familia tenía. Y ella se había quedado en la calle con una enorme barriga. Pero su suerte había cambiado cuando al conocer a Sebastián, éste le había tendido una mano y con el dinero que ganaba sirviendo a la comunidad, había velado por ella y su pequeña, a quien reconoció como suya debido al gran aprecio que les tenía. Al poco tiempo, y debido a la convivencia, Sebastián y Sofía comenzaron una relación, la cual se basó en el respeto que se tenían el uno por el otro, teniendo muchos planes a futuro, los cuales lamentablemente se vieron truncados cuando el 26 de abril llegó y Sofía tuvo que abandonar el pueblo que la había visto crecer y dejar así al hombre más bueno del mundo en una cama de hospital en donde una semana después falleció. El Estado en aquel tiempo ocultó información muy importante para los ciudadanos, quienes no evacuaron el lugar hasta una semana después, cuando todo se había esparcido. Pero gracias a Dios, Sofía había hecho caso a la recomendación de Sebastián y ella se había puesto a salvo con su pequeña. Los pobladores de los lugares aledaños no sabían era que los grandes empresarios, para no perder grandes cantidades de dinero, en conjunto con el Estado, habían estado repartiendo alimentos que se encontraban afectados por el incidente y los cuales no eran comestibles debido a que traían diversos problemas de salud a las personas que los consumían. Entre estos alimentos se encontraba la leche, productos lácteos y carne vacuna, que solían consumir a grandes cantidades, viéndose principalmente afectados los más pequeños, quienes tenían un sistema inmune mucho más débil. Aquel era un secreto muy bien guardado, el cual el padre de Eduardo compartió con él cuando entregó la administración de su gran empresa láctea, la cual distribuía leche y yogur a muchas partes del país. Aquello impresionó al hombre, pero éste no hizo nada por detener la producción, pues ya le habían advertido que reemplazar todo aquel ganado generaría pérdidas millonarias a su familia, y él no estaba dispuesto a que ésta se viera afectada. Un día el hombre se encontraba sentado en su gran oficina contando los ingresos del mes, cuando su secretaria le anunció que una mujer en la puerta de la empresa quería reservar una cita con él. El hombre, muy extrañado por aquella solicitud, aceptó ver a dicha persona y se llevó una gran sorpresa al encontrarse cara a cara con el amor de su vida, quien había acudido a él a pedirle trabajo en la fábrica, pues a ella, como a muchas otras personas, le había tocado dejar de lado su anterior vida en Chernobyl. Eduardo sintió un gran deseo de abrazarla y decirle que todo estaría bien, pero éste debía recordar que ella no se encontraba a su altura y que su padre lo desheredaría si se enteraba de algo parecido, por lo que él la trató cordialmente e hizo lo que estuvo en sus manos para conseguirle un trabajo como envasadora en su fábrica. Sofía realmente no quería ir en busca de ayuda de aquel hombre,
quien la rechazó hace muchos años por su condición social. Pero en ese momento, ella se encontraba desamparada y debía dar de comer a su hija, así que tuvo que tragarse su orgullo para poder conseguir algo de dinero en la gran ciudad. Eduardo, desde el momento en que la mujer comenzó a asistir a trabajar, todos los días buscaba una excusa para visitar la planta de producción y solía mirarla durante horas, embelesado en su belleza y luchando con el gran amor que sentía por ella. Un día, la mujer se encontraba trabajando arduamente cuando de repente cayó desmayada frente a la mirada de todos. Eduardo fue el primero en salir en su ayuda y la llevó directamente al centro médico de la ciudad, en donde le dijeron que la mujer había tenido un desvanecimiento producto de su mala alimentación y las malas noches que se encontraba pasando. Cuando Sofía despertó, vio al hombre quien algún día había sido su mejor amigo junto a ella, y éste insistió tanto en que le contara la verdad que la mujer no se pudo contener, y finalmente le confesó que desde hace algunos meses su hija cayó muy enferma y que debido a su actual situación económica no había podido llevarla a que la atendiera un médico, pues lo que ganaba apenas si le alcanzaba para poder comprar la comida y pagar el arriendo del lugar en donde se estaban quedando, por lo que ella se trasnochaba siempre para cuidar de su pequeñita, quien cada vez se sentía peor. Muy preocupado, Eduardo le preguntó qué había sido del padre de su hija y por qué éste no la ayudaba con una manutención, pero Sofía no le contestó, dejando la respuesta implícita, algo que solo en unos segundos Eduardo comprendió. La hija de Sofía también era suya, y él era el padre irresponsable quien no había alcanzado ni un solo centavo a su pequeña. Eduardo en aquel momento no le reprochó nada a la mujer, ya que sabía bien que ella no lo había buscado por lo que algún día le dijo. Así que sin más, él se hizo cargo de los exámenes de la pequeña Mariana, quien tras someterse a diversas pruebas se pudo determinar que se encontraba sufriendo de cáncer, el cual había sido producido por la radioactividad que se encontraba en su cuerpo. Sofía no podía creer que aquello fuera cierto, debido a que ellas dos habían salido a tiempo de Chernobyl cuando aquello sucedió, y para asegurarse de que todo estuviera en orden, ella misma se había realizado exámenes junto con su hija, así que nos explicaba cómo podía haber ocurrido. Aquella noche, ella y Eduardo se encontraban debatiendo cómo era posible que su amada pequeña se encontrara en esa situación, después de que Sofía hubiera hecho todo lo posible por protegerla. Mientras los dos se encontraban en la casa de la mujer, Eduardo pudo ver sobre la destartalada mesa que usaban para comer un cartón de leche de la empresa de su familia, y el mundo del hombre se vino abajo, comprendiendo el por qué su amada hija se encontraba tan enferma. De pronto, Eduardo comenzó a llorar, ya que acababa de caer en cuenta que la empresa de su familia era la responsable de que su pequeña estuviera en aquel estado, pues la leche que su fábrica distribuía no se encontraba en buen estado. El hombre había callado aquel secreto para que su familia no perdiera su gran fortuna, y de esta manera seguir lucrando pese a las consecuencias que podría traer a la gente, debido a que él creía que aquello no perjudicaría a los suyos, pero ahora iba a perder a la hija que acababa de conocer por su gran irresponsabilidad. Aquella noche,
la pequeña Mariana cayó muy mal y tras horas de que los médicos hicieran todo lo que estaba en sus manos para salvarla, no pudieron, pues ni todo el dinero del mundo podría solucionar el terrible mal que aquel hombre le había hecho a su pequeña y a muchos otros. Desconsolado y sintiéndose culpable por lo sucedido, Eduardo le confesó la verdad a Sofía, quien horrorizada se alejó de él, no sin antes que éste le prometiera que se entregaría a las autoridades junto a toda su familia, ya que jamás se perdonaría por lo que habían hecho. Y así fue. Eduardo puso al descubierto esta información, pidiendo perdón públicamente por lo que su empresa hacía a la comunidad. Así también donó cada centavo que su familia tenía a los afectados de aquel terrible suceso, permaneciendo tras las rejas y arrepintiéndose cada día. Queridos amigos, el ser humano es el responsable de muchas cosas terribles en el mundo. Lamentablemente, este caso es totalmente verídico y quise compartirlo con ustedes para que reflexionemos sobre lo que hacemos, pues algún día puede traer repercusiones. Gracias por acompañarnos una vez más. Te saluda Lucero Medina y te envío un abrazo muy grande. Recuerda que te espero con la siguiente reflexión. Hasta la próxima.